Hola, los que me siguen en Facebook ya saben más o menos de qué va a tratar el video de hoy. Para los que no me siguen, por favor sígueme, nada te cuesta, vamos, anda. Les explico. Haré una seguidilla de videos explicando lo que considero yo son los mejores argumentos a favor del ateísmo. Argumentos que pues ofrecen una base racional para el escepticismo que manejamos todos los ateos. Claro está, para poder defender estos argumentos no basta con simplemente tirárselos al apologista. Necesitamos aprender las bases, los términos y cómo se utilizan estos argumentos de forma pues correcta. Así también, debemos comprender cuáles serán las posibles respuestas del apologista para poder entonces ofrecer una contrarrespuesta que valide nuestros argumentos. Los argumentos de los que les voy a hablar son argumentos que pues en el mejor de los casos obligan al teísta a decir simplemente que no puede afirmar la existencia de Dios, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos para el teísta le tocará aceptar que simplemente creen por pura fe. Son argumentos que los obligan a aceptar que pues es fe y nada más. Toda esa paparrucha del nos basamos en la razón se iría pues legítimamente al traste y tendrían que aceptar la fe como único método para decir que Dios existe. Serán argumentos que van desde la semántica de lo que significa la palabra Dios hasta argumentos que pues obligan a Dios a hacer lo que no es, o bueno, a hacer algo que los teístas dicen que no es. Hoy les traigo como pura introducción a esta seguidilla de videos algo que es, la crème de la crème. ¿Por qué les digo esto? Porque si le preguntas a un apologista cuál es el mejor argumento que tienen los ateos en contra de la existencia de Dios, les va a decir que este es el argumento. ¿Cuál es el nombre? Pues este argumento del que les voy a hablar es el problema filosófico del mal. Así como para empezar bien fuerte. Por eso, quédate conmigo para que veas en Críticas de un ateo normal la explicación y propuesta del problema filosófico del mal. El problema filosófico del mal es un problema que, pues, básicamente y a grandes rasgos nos dice que el mal en el mundo es irreconciliable con la idea de un Dios omnipotente, omnibenevolente y omnisciente. Aquí entra entonces lo que la mayoría de la gente, pues, creo que conoce, la paradoja de Epicuro. Esta, pues, se ha representado en miles de imágenes en páginas ateas por todas partes. Y no es para menos. De este argumento nace el problema filosófico del mal, algo que es tan difícil de refutar para los teístas que incluso las defensas para este argumento tienen un nombre propio. Es decir, los filósofos teístas tuvieron que inventar toda una rama de contraargumentaciones y colocarle nombre para poder defenderse de este argumento. Son las famosas teodiceas. Teodiceas pues hay muchísimas. Sin embargo, ninguna, considero yo, es capaz de pues responder al problema filosófico del mal correctamente. No lo logran, o bien tratan de defenderlo y pues lo único que hacen es contestar cómo podría resolverse una pequeña parte, o simplemente ignoran cuál es el punto por completo. Pero ¿de qué va este argumento? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo expresaba Epicuro? Bueno, pues el argumento es más o menos así. Pensemos, si Dios quiere detener el mal que existe, pero no puede, entonces no es omnipotente. Si Dios puede detener el mal que existe, ya no dejaría de ser omnipotente, pero sería malvado, pues puede hacerlo y no lo hace. Ahora, si Dios quiere y puede detener el mal en el mundo, porque existe el mal. Por último, si Dios no quiere ni puede detener el mal, entonces no es Dios. Por lo tanto, un Dios perfecto es irreconciliable con el mal que existe en el mundo. Aclaro que esta es la visión más primitiva del argumento. Hay muchísimas otras versiones mejoradas de cómo defender este argumento, pero esta es la versión básica y se las quería presentar para que pues supieran de qué va el asunto más o menos. En internet verán algunas imágenes que presentan la paradoja de Epicuro, pero la hacen más completa, la hacen más llena de detalles, que la hacen más sólida aún. Un ejemplo de esto es la imagen que les dejo por acá. Como verán, esta imagen es mucho más completa y más extensa. Esta imagen además se adelanta a las posibles respuestas que pueda dar el teísta. Así que vamos a leerlo, vamos a seguirlo y vamos a revisar cómo es que llegamos a la conclusión de que pues Dios no existe. El argumento en la imagen comienza diciéndonos que el mal existe. Nos da a entender que el mal existe y pues esto en efecto es una premisa completamente correcta. Sabemos y vemos que en el mundo hay mal. Así que pues aquí avanzamos a lo siguiente. ¿Sabe Dios acaso que hay mal en el mundo? Si la respuesta es que no, entonces tenemos que rechazar la existencia de Dios, puesto que Dios no sería omnisciente, no lo sabría todo. Y al no saberlo todo, no podemos decir que es perfecto. Por lo tanto, el concepto de Dios cae por su propio peso. Pero, por supuesto, la respuesta del teísta va a ser que sí. En efecto, pues obviamente Dios sabe que el mal existe. Entonces avanzamos a la siguiente pregunta. Esta es, ¿puede Dios acaso acabar con el mal?
Si la respuesta es que no puede, entonces tenemos que rechazar la existencia de Dios, puesto que no sería perfecto, un Dios que pues no es capaz de acabar con el mal, siendo que acabar con el mal es algo lógicamente posible, no hay contradicción en ello, no puede decirse omnipotente. Entonces tenemos un fallo en la omnipotencia y pues Dios entonces no existiría, o por lo menos el Dios del que estamos hablando en este momento. Pero obviamente, y una vez más, la respuesta del teísta va a ser que sí, en efecto, Dios puede, tiene el poder y la facultad para acabar con el mal. A lo que entonces, pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiere Dios acabar con el mal? Si la respuesta es que no, habría que dejar de entonces creer en Dios. ¿Por qué? Porque su concepto sería absurdo, tendríamos que rechazar la existencia de este Dios. Esto se debería a que si Dios no quiere acabar con el mal, siendo que puede acabar con el mal, habría que decir que es malvado. No podríamos decir que Dios es bueno, sabiendo que tiene el poder, la facultad para acabar con el mal, y simplemente no quiere hacerlo. Entonces Dios no sería omnibenevolente y habría que rechazar su existencia. Pero una vez más, si la respuesta es que sí, entonces avanzaríamos a la siguiente pregunta, la cual no sería otra que, pues, ¿de dónde sale el mal entonces? Siendo que Dios puede eliminar el mal y quiere eliminar el mal, ¿por qué existe el mal? Aquí los teístas pues suelen dar varias respuestas. Entre ellas tenemos una respuesta que dice que se debe al diablo. El diablo es el causante del mal en el mundo. Esta respuesta teísta, que en experiencia propia suelen en efecto dar muchos creyentes, nos lleva a pues decir, si Dios realmente es omnipotente y omnibenevolente, ya habría eliminado al diablo para evitar el mal. Entonces, esta respuesta no puede ser. No podemos atribuírsela al diablo porque existe el diablo, aun si es el causante del mal y Dios quiere y puede eliminar el mal. Es decir, si es omnipotente y bondadoso, ya habría eliminado el mal. En cambio, si nos dan otra de las respuestas clásicas de los creyentes, que es que Dios lo permite para probarnos, esto nos lleva a un problema. También aquí tendríamos que rechazar esta respuesta porque si Dios ya lo sabe todo, no precisa probarnos, es omnisciente, no necesita probarnos. ¿Para qué nos probaría si Él ya sabe todo? Sabe cómo vamos a reaccionar, sabe cómo vamos a actuar, sabe y mide nuestro corazón para saber qué haríamos ante una situación X. Y entonces probarnos no tiene ningún sentido, sería simplemente permitir el mal gratuitamente, por lo cual también habría que rechazar la idea de un Dios perfecto. Y aquí viene entonces la mejor respuesta que tiene el teísta ante esta pregunta, que es la respuesta de la que nacen muchísimas teodiceas, incluida la teodicea de personajes como Alvin Plantinga. Esta respuesta es que el mal se debe al libre albedrío. Como los humanos tienen la capacidad de escoger entre hacer el bien y hacer el mal, y Dios permite el libre albedrío, Dios no puede simplemente meterse allí y evitar que la gente haga el mal, porque estaría eliminándole ese libre albedrío. Entonces Dios no puede eliminarlo aunque quiera hacerlo, porque esto implicaría intervenir contra el libre albedrío de las personas. Por eso es que esta es la mejor respuesta que tiene el teísta. Pero aquí nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es que acaso Dios no podría haber creado un universo con libre albedrío pero sin maldad? En el caso que Dios no pueda crear este universo con libre albedrío pero sin maldad, entonces habría que decir que no es omnipotente, porque es algo que no puede hacer. Aquí, de una vez les adelanto, hay un pequeño asterisco y algo que tenemos que hablar, pero vamos a dejarlo para más adelante. El punto final de esta imagen vendría a decir que, si entonces sí puede crear un universo con libre albedrío, pero sin maldad, entonces tendríamos que decir que Dios no es bueno, que no es omnibenevolente, pues pudiendo crear un mundo en donde tengamos libertad para actuar como queramos y no exista la maldad ni el mal, creó este mundo en donde existe la maldad. Por lo tanto, no podríamos decir que Dios es bueno, porque si fuera bueno, crearía ese mundo en donde no existe la maldad, pero sí el libre albedrío. Y esta es la imagen más, que me parece la mejor imagen de entre todas las imágenes que hay sobre la paradoja de Epicuro, porque es la que toca como más temas. Sin embargo, esta imagen es fácil de refutar. Hay muchos tipos de teodiceas. Sin embargo, la que vamos a hablar en este momento es en respuesta a la imagen que acabamos de tocar. Esta es la teodicea del libre albedrío. Esta lo que nos viene a decir es que la parte de abajo de la imagen, la que nos dice que si Dios podía crear un universo con libre albedrío pero sin maldad, es simplemente una tontería. ¿Por qué es una tontería? Esto es porque la idea de un universo con libre albedrío pero sin maldad es simplemente absurda. No funciona. ¿Por qué no funciona? Esto es porque debemos recordar que la omnipotencia de Dios implica poder hacer todo aquello que pueda ser hecho. Lo que significa que Dios puede hacer todo aquello que sea lógicamente posible. Dios es capaz de hacer cualquier cosa, es omnipotente. Pero Dios no puede hacer aquello que no puede ser hecho, aquello que por propia semántica o definición no puede existir. Vamos aquí a algunos ejemplos. Dios no puede hacer un círculo cuadrado,
Porque un círculo es algo sin esquinas y un cuadrado tiene 4. Algo que no tenga esquinas y que a su vez tenga 4 es imposible. Entonces, por lo tanto, no puede existir. Esto, al no poder existir, Dios no puede crearlo. No porque a Dios le falte poder, sino porque esto no puede existir. Por su propia ontología, por la propia definición de sus palabras, es imposible la existencia de esto, no puede existir. Entonces debemos recordar que la omnipotencia de Dios es hacer todo lo lógicamente posible. Y un universo en donde haya libre albedrío, pero no maldad, es simplemente algo que no puede existir. Y esto es porque la libertad implica la capacidad de poder hacer lo malo, implica la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal. Entonces, si Dios eliminara la maldad del universo, ya no podríamos decir que tenemos libre albedrío, porque el libre albedrío es la capacidad de hacer lo que queramos y nos están eliminando la capacidad de hacer maldad. Por lo tanto, ya no podemos hacer todo lo que queramos. Podemos hacer únicamente el bien. Seríamos como marionetas que únicamente pueden hacer el bien. Entonces, estaríamos limitados a actuar únicamente de cierta manera. Un buen ejemplo de esto sería imaginar una habitación llena de juguetes. Y pues estos juguetes son de todos los colores del arco iris. Como los colores que me están iluminando aquí, ¿les gustan las lucecitas nuevas? El asunto es que pensemos que se le dice al niño: puedes jugar en esta habitación que tiene todos los colores del arco iris. Pero luego agarramos a los juguetes verdes y los encerramos en una caja que no se puede abrir. Entonces, ¿podríamos aquí decir que el niño es libre de jugar con todos los juguetes con todos los colores del arco iris? Pues no, ya no podemos decir eso. El niño no tiene la total libertad que le habían dicho que tenía. Se le dice: tienes la libertad de jugar con los juguetes que tienen todos los colores del arco iris. Pero si eliminamos el color verde, entonces ya no puede jugar con todos los colores del arco iris. Y por lo tanto estaríamos limitando su libertad. Ya el niño no sería libre de jugar como se le prometió, sino que estaría predeterminado a jugar solo con los juguetes que están disponibles. Por lo tanto, ya no habría libertad. De la misma manera sucede con el libre albedrío y la negación del mal. Si queremos libre albedrío, definitivamente es necesaria la maldad, es necesario que exista el mal. No puede haber una cosa sin la otra, porque el libre albedrío implica la capacidad de hacer el mal. Sería una contradicción decir que alguien tiene libre albedrío pero no puede hacer el mal. Sería como decir que un soltero casado, o sería como decir que alguien está obligado a ser libre. Alguien obligado a ser libre no puede existir, y me parece que esta es de hecho la mejor analogía que podría dar sobre esto. Esta es la defensa del libre albedrío, la teodicea del libre albedrío. Pero lo que pasa es que esta defensa es muy pequeñita, se queda corta, porque el problema filosófico del mal es mucho, mucho más grande.